Muchas gracias, señor presidente. Tenga usted buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. No es primera vez que el Parlamento en Costa Rica se enfrenta a una responsabilidad tan alta como la que hoy nos corresponde, que tiene que ver con tomar las decisiones y medidas necesarias para enfrentar el déficit fiscal que agobia a las finanzas públicas y que sin duda alguna tiene repercusión en la vida de todos los costarricenses y especialmente aquellos más vulnerables. Quisiera simplemente recordar el inicio del siglo XXI, lo que fue la administración del presidente Abel Pacheco, y en donde ya en aquel momento se veía como una imperiosa necesidad dar respuesta a lo que ya se veía como un elemento agobiante, fundamental a ser superado y enfrentado por el Parlamento y por el Gobierno de la República, que tiene que ver con el déficit fiscal. Recuerdo la discusión de aquellos tiempos, un tiempo de una Costa Rica antes del TLC, y un tiempo en donde aún palabras y conceptos como diálogo social, como cohesión social, no eran términos vacíos, ni eran términos afectados por el grado de polarización social e ideologización innecesaria que hoy la sociedad costarricense vive. Era más fácilmente entendible cómo se podían conversar las partes antagónicas y ponerse de acuerdo en función de un propósito común. Y en aquel tiempo, en aquel momento, quiero utilizar el ejemplo de quien le correspondió presidir el Parlamento, que fue el compañero que hoy también nos acompaña en la bancada acá, cerca, a la izquierda, el compañero Mario Redondo Poveda, presidente legislativo de aquel momento. Participó efectivamente del diálogo que se generaba en el país y fue uno de los precursores, junto con ese servidor, de las contiendas de la sociedad civil y específicamente desde el sector de la economía social solidaria, que levantamos el planteamiento de que era necesario fortalecer el diálogo social para lograr una mayor cohesión social y sin duda alguna poder dar respuesta a Costa Rica muy por encima de las banderías políticas, muy por encima de las posiciones que a veces efectivamente marcan la conducta humana y que se expresan a veces en posiciones de visión corta o simplemente de algunos elementos de mezquindad humana. En aquel momento veía pasar yo por los pasillos de la Asamblea Legislativa y observaba también cómo se visitaba a los sectores sociales y productivos y se les clamaba para el diálogo social. Era una Costa Rica en la que aún se confiaba en que se podían generar políticas públicas, aún en elementos tan sensibles como el tema de la fiscalidad, y en donde se reconocía que cada quien en sus competencias debía de poner un grano de arena en la búsqueda de la solución. Se entendía claramente que a la sociedad civil y a los sectores productivos, laborales y empresariales, así como los sectores que también producen empleo y producen bienes y servicios desde el mundo de lo asociativo en los distintos territorios, podían ser tomados en cuenta como un elemento consultivo en el diálogo social. Que esos sectores, junto con los tomadores de decisión, en aquel momento los parlamentarios y parlamentarias, podíamos encontrar una salida al agobiante problema del déficit fiscal. Y esa comisión fiscal mixta, efectivamente, que comandó el compañero Mario Redondo, se basaba en una afirmación de la Contraloría General de la República, y era que había que empezar por resolver el tema desde la perspectiva de los ingresos, sin abandonar, por supuesto, el tema del gasto. Pero ingresos era la salida para aumentar la carga tributaria y efectivamente generar una reforma fiscal estructural. Quiero dejar aquí constancia que el argumento de que la comisión mixta, de que el diálogo social no produce y que no hay experiencias exitosas, se viene abajo, cuando efectivamente en aquel tiempo
y debo decirlo, liderado por el compañero Mario Redondo, se logró dictaminar el proyecto de ley fiscal estructural expediente 15.516, que en la bancada del PAC estuvo participando la compañera Epsi Campbell y la compañera Margarita Penón, con una alta participación de don Rodrigo Alberto Carazo, y al otro lado comandando el señor Bernal Jiménez como líder del Partido de Liberación Nacional en aquel tiempo. Ahí hay una muestra, señor presidente, de que aún la comisión mixta, en condiciones de pacto fiscal, aún en ese sentido, es posible generar acuerdos basados en el diálogo social, en la transparencia y en la búsqueda del bien común. Esa comisión logró dictaminar e inclusive logró dar como ley de la República la ley de contingencia fiscal, con participación de todos los actores sociales y con la responsabilidad de los parlamentarios de aquel momento. Hago un llamado para que esos votos se repitan y agradezco realmente que efectivamente nos pongamos a la altura de dar una respuesta a Costa Rica. Gracias.